continuar. La verdad no recuerdo si eran esta cantidad de estudiantes que había, porque solo somos 7 ahorita en la reunión. Eh, Qué tan difícil estuvo el primer examen de Física General 2, que cada vez en mis secciones veo menos estudiantes. No sé qué tan pesado estuvo ese primer examen, ¿verdad? Pero bueno, espero no descienda la cantidad de estudiantes para las próximas sesiones. Entonces, el día de hoy, jóvenes, como tal, tenemos la práctica de laboratorio número 4. En este caso, junto con la práctica 3, están enfocados en la segunda unidad de Física General 2, en este caso, pues, con el área de termodinámica. Más que todo ahí es donde recae el desarrollo teórico de estas dos prácticas. En este caso, pues para la práctica número 4 tenemos una nueva práctica. Esto lo comento por si hay alguien aquí que es repitente, o más que todo si hay alguien al cual ya les juntaron lo que son los reportes de periodos pasados. En este caso, pues tenemos algo nuevo, debido al hecho que en las prácticas anteriores, la práctica 2 y práctica 4, estas se revisaban mediante el campo virtual. Aquí se hacía, bueno, en el sentido, perdón, yo sé que todo se revisa aquí en el campo virtual, en el sentido de que la redacción se daba dentro del campo virtual. La práctica 2, 4 y 6, bueno, la práctica 2, 4 y 6 se hacían de esa manera. En este caso se modificó la práctica número 4, ahora pasa a ser del tipo informe. En este caso tenemos una temática completamente nueva. Anteriormente, pues se trabajaba con un simulador para gases ideales, que se llamaba la práctica número 4, que eso no les aparece a ustedes habilitado. Después pasó a ser real el periodo pasado y este periodo, gracias al esfuerzo de 3 compañeros instructores, se logró eh, sacar a flote lo que es la práctica que vamos a estrenar el día de hoy, cuyo nombre es conductividad térmica real. Esta práctica es bastante similar a la práctica anterior, a la práctica de expansión térmica. Ya van a ver por qué. Realmente resulta ser igual. En este caso, em, el nombre completo de esta práctica es medición de la conductividad térmica usando ley de Fourier. El enfoque teórico sobre el cual nosotros nos vamos a centrar solo es una temática en específica que tiene que ver con la transferencia de calor y el medio, que en este caso el mecanismo de transferencia de calor que nosotros vamos a estudiar o abordar para esta práctica es el de conducción. Eso es lo que nosotros vamos a estar trabajando. Ese es el enfoque teórico. Básicamente ahí nos vamos a centrar. Al igual que la práctica anterior, simplemente nos centrábamos en la teoría de la expansión térmica lineal. Aquí nos vamos a centrar en el mecanismo de transferencia de calor, que es la conducción, y vamos a determinar la conductividad térmica de ciertos materiales. En este caso, cuando nosotros ya determinemos la conductividad térmica, nosotros vamos a poder determinar de qué material estaban hechas estas placas. Al igual que el coeficiente de expansión térmica lineal, la conductividad térmica es em, un valor el cual se obtiene de forma experimental y es único para cada material, es característico de ese material en específico. Entonces, vamos a tener un valor teórico de referencia y ya saben qué es lo que implica como tal tener un valor teórico de referencia. En este caso, la realización de un gráfico de discrepancia y el cálculo de incertidumbre de exactitud. Pues bien, entonces todo esto lo vamos a abordar con más detalle a continuación, siempre siguiendo la misma dinámica, en el cual traigo una pequeña presentación, discutimos la teoría, vemos el diseño experimental. En este caso, para esta práctica, lo único complicado son los cálculos, no es el análisis, es la redacción. Siendo sinceros, no es ningún aspecto de esto. Lo complicado de esta práctica viene del diseño experimental, viene de las consideraciones que se toman. En un principio, cuando se desarrolló esta práctica, los errores eran del 30 al 40%. Eso se los admito, pero tomando ciertas consideraciones que las vamos a ver en el video, las vamos a discutir también en la teoría que yo les voy a brindar a continuación, se logró como tal reducirlo a valores entre 7 y 4%, las incertidumbres, ese porcentaje de incertidumbre que nos daba. Entonces esto lo comento, como he venido diciendo, las prácticas de calorimetría
son bastante difíciles de poder lograr, de poder sacar a flote como tal. Entonces, pues bien, ya no entramos tanto en ello. Ya bueno, ya lo vamos a explicar un poco con más detalle y énfasis a continuación. Pues bien, como pueden ver, ya dentro del campus se encuentra toda la documentación necesaria para la realización de esta práctica, las fechas de entrega que la voy a modificar, las fechas de la prueba, estas sí quedan sujetas. En este caso, pues, ya solo nos quedaría dos pruebas pendientes, la prueba de la práctica número 4 que vamos a realizar el día de hoy y la prueba de la práctica número 5. El más importante, eh, al menos ya terminamos con esas 3 semanas que teníamos seguidas de laboratorios. Ya pues la otra semana es descanso y nos veríamos hasta la semana del 29. Pues bien, aquí ya pueden encontrar junto lo que es la guía de conductividad térmica, la guía de laboratorio que vamos a tener para la práctica del día de hoy, la ponderación de la práctica, el set de datos de las mediciones y el video instructivo que me va a servir pues para poder explicar ciertos aspectos a continuación. Esto lo voy a dejar aquí porque me va a ser de ayuda. Entonces, vamos a dar inicio a esta práctica, la práctica número 4, con una pequeña presentación. Y antes de continuar, simplemente abriendo un pequeño paréntesis, para esta práctica yo todo el desarrollo teórico que les voy a explicar lo saqué de este libro que pueden ver en pantalla, que se llama Transferencia de Calor y Masa, Fundamentos y Aplicaciones de Yunus A. Sengel. En este caso, este es un libro, el autor más que todo es bastante popular. Cuando ustedes lleven sus clases ya, primeras clases formales de ingeniería, se van a topar bastante con este autor. Créame, si no me equivoco, tiene un libro también de termodinámica y mecánica de fluidos. Ahí después de esta clase de 200, Física General 2, ustedes ya van a poder llevar sus primeros cursos o clases formales de la carrera como tal. Estos son cursos introductorios que los llevan todos los estudiantes de ingeniería y física. Y ya después de esta clase ustedes ya van a poder optar a llevar estos, estas clases un poco más especializadas. Entonces yo toda la teoría la obtuve de este libro como tal. Pues bien, entonces práctica laboratorio número 4, medición de la conductividad térmica para materiales utilizando la ley de Fourier. Entonces, tenemos un pequeño prefacio introductorio. En este caso, pues la transferencia de calor se da en un sistema y su entorno, por lo que existen tres mecanismos para determinar la transferencia de calor, los cuales son conducción, esto que lo voy a corregir, esto lo copié directamente de la guía, los cuales son conducción, convección y radiación. En nuestro caso, pues haremos énfasis en la transferencia de calor por medio de conducción, tal como les platicaba anteriormente, y como tal, la conducción de calor o transmisión de calor por conducción es un proceso de calor basado en el contacto directo entre los cuerpos. Así, palabras sencillas, eso es lo que nosotros podemos definir como esa transferencia de calor que vamos a venir a estudiar el día de hoy. Y como tal, es un intercambio solamente de energía, pero no materia, por lo que el calor fluye desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Esto que está aquí lo vamos a dejar ahorita como una ley, simplemente lo vamos a tomar como verídico. Más adelante, pues, lo vamos a refutar. Ya vamos a darle una justificación. ¿Por qué motivo? Yo sé que esto ya en su mayoría, los presentes ya lo vieron como tal en su sección teórica de clase. Aquí simplemente venimos a hacer un repaso de lo que ustedes ya vieron. Bien, entonces, continuando. En nuestro caso, pues, se utilizarán dos diferentes temperaturas. En este caso, la del hielo a 0 grados Celsius y la del vapor de agua en un rango de 95 a 97 grados Celsius sobre superficies de diferentes materiales. Aquí voy a adelantar un poco, pero para que exista una transferencia de calor, debe haber una diferencia de temperatura. Ustedes, si recuerdan, la semana pasada, bueno, si vieron el video de la práctica, definíamos lo que era el calor como tal. Entonces, eso es muy importante, nosotros lo definíamos. En este caso, pues, el calor es una transferencia de energía térmica causada por una diferencia de temperatura. Por lo tanto, en nuestra muestra metálica que nosotros vamos a trabajar,
tiene que existir una diferencia de temperatura y esto va a ser una diferencia de temperatura que va a existir en las superficies de la placa como tal. En este caso, bueno, para poderlo ilustrar de una mejor forma y que ustedes lo puedan ver con más detalle, vamos a ir al video, más que todo aquí, en esta parte del montaje, del diseño experimental, donde esta placa que estaba aquí, permítame, quiero ver si se puede ver una imagen un poco más detallada. Esta placa que se está situando sobre este soporte como tal, que es específico para la práctica, lo voy a poner un poco más adelante, creo que aquí se miraba, aquí. En este caso, por la parte inferior de la placa, se le va a suministrar lo que es vapor de agua. Entonces ahí vamos a tener esa temperatura como tal que va a estar sufriendo, bueno, se va a ver afectado, se le va a estar suministrando un aumento de la temperatura de la placa en la parte inferior como tal. Recuerden que esta placa tiene un espesor, si ustedes recuerdan esos problemas de transferencia de calor, y en la parte superior se le va a colocar una muestra de hielo, tal como ustedes pueden ver en el diseño experimental. En este caso vamos a tener esa diferencia de temperatura, en la cual en la parte inferior tenemos el vapor de agua y en la parte superior tenemos una muestra de hielo. Por ese motivo es que se comenta esto aquí. Y como tal, el calor fluye desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Y aquí es donde se produce esa transferencia de calor a través del medio, a través de esa placa metálica que nosotros vamos a tener. Pues bien, la conductividad térmica acá, que es lo que nosotros queremos determinar, es la propiedad física de los materiales que determina su capacidad para conducir calor. En este caso, pues, entre mayor sea el valor de la conductividad térmica presente en el material que ustedes obtengan, este material resulta ser un mejor conductor como tal. Este es un indicativo. En este caso, pues, para trabajo de ustedes les queda investigar acerca de lo que son los materiales conductores o materiales aislantes. Pero en sí, lo que nosotros vamos a tener, tal como se ilustra en esta imagen, en la cual ya vimos que el calor fluye desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura, nosotros vamos a tener nuestra placa como tal, vamos a tener el área de la placa. En este caso, pues aquí vamos a tener el vapor de agua, que sería este T2, porque la temperatura T2 es mayor a la temperatura T1. Yo sé que esto, pues, en sus secciones teóricas de clase, lo más seguro ustedes lo vieron de la siguiente manera, como una temperatura hot de su cache mayor que una temperatura cold, una temperatura TC. Creo que lo más seguro así lo vieron ustedes en su sección teórica de clase, así está desarrollado pues en el libro de Sears, tal y como se indica acá. Una temperatura hot y una temperatura cold. Entonces vamos a ver esa transferencia de temperatura que va a suceder a través de la placa como tal. En este caso, pues la placa, aunque no se ve ahí, pero si lo vemos desde una vista lateral, esta tiene un espesor como tal. Entonces nosotros vamos a ver esta transferencia de calor como tal proveniente del vapor de agua, donde aquí va a ir el flujo de calor como tal, que va a atravesar la placa como tal. Eso pues más que todo se basa en la transferencia de calor. Recordemos que teníamos que tomar en cuenta el área, eh, en este caso el área en contacto con el calor y teníamos que tomar en cuenta el espesor de la muestra que nosotros estábamos trabajando. Entonces aquí teníamos esa temperatura hot proveniente del vapor de agua y tenemos una temperatura cold proveniente de la muestra de hielo que nosotros tenemos. Entonces, eso es más que todo en lo que se basa este experimento. Vamos a realizar una cierta cantidad de mediciones. Recuerden que las mediciones que nosotros realizamos tienen que ver con la ecuación que describe el comportamiento del sistema. Tenemos que ver cuál es la ecuación mediante la cual se obtiene la conductividad térmica y en base a ello vamos a determinar los parámetros necesarios para poder obtener su valor como tal. Hasta el momento, ¿alguna duda o pregunta con respecto al experimento? ¿Tienen alguna duda, consulta? ¿Va quedando todo claro hasta el momento, jóvenes? ¿Dudas, consultas? ¿Algo que deseen que ampliemos por el momento? Bien, entonces, continuando. A ver, este más pegada acá. Entonces, continuando.
vámonos con los objetivos. En este caso, los objetivos que nos plantea la IA, los objetivos que esperarían que ustedes cumplieran, el instructor esperaría que ustedes cumplieran el desarrollo de la práctica. Lastimosamente, como seguimos virtual, no se puede dar esta experiencia. Ojalá, pues, ya el próximo periodo podamos regresar a presencial para poder hacer el desarrollo de estas experiencias como tal. Pues bien, primeramente tenemos observar experimentalmente la transferencia de calor por conducción utilizando diferentes muestras metálicas. En este caso, eh, más que todo, la forma en que uno la puede visualizar debido a que uno se queda corto en este sentido, dado este objetivo, uno la esperaría pues más que todo poder ver en en la práctica, ¿sí? Al momento de realizar la experiencia. Pero una forma sencilla en que nosotros podemos responder este objetivo es el hecho de cuando esa muestra de hielo que nosotros posicionamos, en este caso aquí, como pueden ver en el video, dentro de este recipiente, ¿verdad? Ya vamos a ver qué función cumple, por qué motivo la muestra de hielo no se saca del recipiente como tal, pero en sí, aquí tenemos la muestra de hielo, la cual está posicionada sobre la parte superior de la placa que nosotros vamos a medir, esto que está aquí. Entonces, como tal, eh, la transferencia de calor se logra, uno la puede apreciar desde el hecho que esta muestra de hielo se empieza a derretir como tal. En este caso, pues esa temperatura caliente proveniente del vapor de agua ya fluyó a través del material como tal. En este caso, pues ya hubo un flujo aquí. En esta parte ya hubo un flujo, así, y por lo tanto esa temperatura caliente ya pasó como tal el espesor de la placa. Por lo tanto, hubo esa transferencia a través del espesor de la placa y ahora esa temperatura que tenía el vapor de agua entra en contacto con la temperatura del hielo, haciendo que éste se empiece a derretir. Entonces, de forma sencilla, así lo podemos apreciar nosotros en el experimento, que se produjo como tal esa transferencia de calor a través de nuestra muestra metálica de un espesor H como tal. Como segundo objetivo, tenemos interpretar la medición de la masa de agua derretida por el ambiente como un factor de corrección y cómo este valor influye en los resultados del experimento. Si bien yo acabo de comentar ahorita que la conducción, esa transferencia de calor por conducción, uno lo va a poder observar desde el momento en que se empieza a derretir nuestra muestra de hielo, producto de que se transfirió esa temperatura del vapor de agua a través de la muestra y como el hielo está en contacto directo con la parte superior, entonces la placa empezó a calentar y esto hizo que se derritiera el hielo. Cuestión que idealmente no es así. Por ese motivo yo les comentaba en un principio que había incertidumbre del 30%. ¿Y a qué se debía esto, jóvenes? Pues el hecho va ligado al segundo objetivo. En este caso, en el caso más ideal, lo que uno esperaría es que este hielo como tal, esta muestra de hielo que nosotros tenemos aquí, se derritiera, como pueden ver aquí está goteando, se derritiera únicamente por el vapor de agua que se le está suministrando a la placa. Cuestión que claramente no es así, cuestión que claramente no sucedió de esa manera en el experimento como tal. En este caso, un fenómeno que uno tiene que tomar en cuenta es el hecho de, yo creo que se puede dar una mejor definición, es el hecho de que uno tenía que tomar en cuenta la temperatura propia del ambiente. Eso era muy importante. En un principio en el experimento no se tomó así, por ese motivo se obtenían incertidumbres tan elevadas. En este caso era necesario tomar en cuenta la temperatura propia del ambiente, porque esa temperatura propia del ambiente afectaba también al derretimiento del hielo. Si ustedes colocan pues una muestra de hielo o la dejan en la mesa de su casa, este se va a empezar a derretir por el motivo de que está en contacto con el ambiente, que se trata de llegar a un equilibrio térmico por la diferencia de temperaturas y como tal, este, este se va a empezar a derretir. Entonces, eso uno tenía que tomarlo en cuenta, yo lo menciono desde antemano, no solo influía el vapor de agua en el derretimiento de la muestra de hielo, sino que también afectaba como tal la temperatura propia del ambiente, en este caso donde se estaba realizando el experimento. Entonces más adelante vamos a ver este factor de corrección y esto como tal sí influía en los resultados del experimento. Pues bien,
Eh, Como tal, tenemos entonces comparar los valores calculados experimentalmente para la conductividad térmica de los materiales con el valor teórico proporcionado por el fabricante. Mencioné de antemano que la conductividad térmica es un valor obtenido experimentalmente que es característico para cada metal. En este caso, si ustedes obtienen la conductividad térmica, ustedes van a poder determinar de qué material estaba hecho esta muestra como tal. En este caso, pues se les va a brindar una tabla con valores teóricos de referencia para que ustedes puedan determinarlo. Pero esto lo voy a explicar más adelante ya cuando abordemos lo que es el análisis de resultados. Pero como tal, pues eh, vamos a calcular los valores de conductividad térmica y ya cuando hayamos obtenido los valores experimentales, vamos a compararlo con los valores teóricos de referencia y así poder determinar de qué material estaban hechos. Pues estos son los tres objetivos que tenemos. Vamos a hacer énfasis en este factor de corrección más adelante. Muy, muy importante, muy indispensable. Bien, entonces, como fundamentos teóricos para esta práctica tenemos, vamos a hacer un pequeño repaso previo de conceptos que ya nosotros conocíamos, que ya hemos venido trabajando a lo largo de la clase como tal. Bueno, que ustedes han venido trabajando a lo largo de sus secciones teóricas de clase. Pues bien, en este caso, el estudiante como tal recordará, por lo que saben de termodinámica, que la energía existe en varias formas. En esta práctica de laboratorio, se está interesado sobre todo en el calor, esa energía térmica que ustedes vieron ya en esta segunda unidad, que es la forma de la energía que se puede transferir de un sistema a otro como resultado de una diferencia de temperatura presente. Y en este caso nosotros vemos que va a haber una diferencia de temperatura presente debido a la temperatura del vapor de agua y la temperatura de la muestra de hielo como tal. Entonces, bien, continuando, la ciencia que trata de la determinación de las razones de esa transferencia es la transferencia de calor y esto pues lo vamos a explicar por los distintos mecanismos mediante los cuales se logra esta transferencia de calor. Pues bien, la transferencia de energía, en este caso siendo énfasis a la energía térmica, siempre se produce del medio que tiene la temperatura más elevada hacia el de temperatura más baja. Y esa transferencia se detiene cuando ambos alcanzan la misma temperatura, que traducido en otra manera, de otra forma de verlo, sería el hecho de que ambos alcanzan eh, ¿cómo se puede decir? Ambos alcanzan el equilibrio térmico como tal. En este caso, como ambos alcanzan la misma temperatura, o sea, alcanzan esa temperatura final, quiere decir que a un principio ambos tenían temperaturas iniciales completamente diferentes. Por lo tanto, se llega a un equilibrio térmico donde ambos cuerpos, en este caso pues el sistema, llega a una temperatura de equilibrio. En este caso la placa metálica llega a una temperatura de equilibrio en la cual la temperatura del vapor de agua llega a un equilibrio con la temperatura de la muestra de hielo como tal. Pero en este caso lo importante es recordar que la transferencia de energía térmica se produce en el medio que tiene la temperatura más elevada hacia el de la temperatura más baja. Permíteme un momento, jóvenes. Perdón. Entonces, continuando, ya tenemos dos conceptos importantes, el de calor y cómo se produce la transferencia de energía. Ya lo vamos a justificar. Bien, y hablando acerca de esto, que alcanza la misma temperatura, se introduce el hecho del equilibrio térmico como tal. En este caso se llama equilibrio térmico al estado en que dos cuerpos en contacto o separados por una superficie conductora igualan sus temperaturas inicialmente dispares debido a la transferencia de calor de uno hacia otro. Miren cómo se va introduciendo estos términos, cómo vamos correlacionando todo lo que hemos trabajado hasta el momento en termodinámica en el sentido de los conceptos más que todo. Pues bien,
Entonces, el equilibrio térmico es eso. Tenemos dos cuerpos los cuales tienen temperatura inicialmente diferentes o dispares y debido a la transferencia de calor, pues estos llegan a una temperatura en común o igualan sus temperaturas como tal, que sería la temperatura final presente en el sistema. Pues bien, una vez ya sabiendo todo esto, eh, vamos a comentar un poco más en detalle acerca de la termodinámica y la transferencia de calor, porque para poder justificar esto que hemos comentado aquí, el hecho de que la transferencia se produce de una temperatura más elevada hacia la más baja, tenemos que hablar un poco acerca de esto. Igual, pues la transferencia de calor es un tema que se ve en la termodinámica. Pues bien, entonces, termodinámica y transferencia de calor. La termodinámica, más que todo, trata de los estados de equilibrio y de los cambios desde un estado de equilibrio hacia otro. Más que todo haciendo énfasis en los estados de agregación de la materia, que son sólido, líquido, gaseoso y plasma. Pues bien, por otra parte, la transferencia de calor se ocupa de los sistemas en los que falta como tal el equilibrio térmico y por lo tanto existe un fenómeno de no equilibrio. Si nosotros recordamos la definición de calor, esto, ¿verdad? De energía térmica, aquí era producto de una diferencia en la temperatura. Y en este caso, el equilibrio térmico es cuando igualan sus temperaturas como tal, por lo tanto no hay una diferencia de temperatura. Y es por ese motivo que la transferencia de calor se ocupa de los sistemas que falta como tal el equilibrio térmico. En este caso hay una diferencia de temperaturas y por lo tanto existe un fenómeno de no equilibrio. Pues bien, las leyes de la termodinámica ponen la estructura para la ciencia de la transferencia de calor. En este caso, precisamente, es en la segunda ley de la termodinámica o en el segundo principio eh, de la termodinámica que a nosotros nos da una explicación de ella, en el cual se requiere que el calor se transfiera en la dirección de la temperatura decreciente. Aquí una consulta, solamente por curiosidad. ¿Me pueden levantar la mano la mayoría que ya va por máquinas térmicas o ya entró a ver la segunda ley de la termodinámica? Ya la están viendo ustedes en su sección teórica de clase. Bien. Creo que ninguno lo ha visto todavía. Entonces, como tal, aquí está la justificación de por qué se produce eso. Se requiere que el calor se transfiera en la dirección de la temperatura decreciente como tal. En este caso, pues se establece un sentido, más que todo aquí, para la propagación de calor, mencionando en este caso. En este sentido, pues la segunda ley nos dice en qué dirección va a fluir el calor como tal. Nos da ese sentido de propagación propio de esta energía. Pues bien, entonces aquí la justificación. Aquí un ejemplo, yo sé que la mayoría ahorita deben de estar tomando su tacita de café. Un ejemplo cotidiano en el cual nosotros tenemos nuestra tacita de café, porque a todos nos gusta el café. En este caso, pues el calor fluye en la dirección de la temperatura decreciente, tal como pueden ver en este ejemplo. Tenemos un café a 70 grados y en este caso una temperatura ambiente a 20 grados, cuestión que sería muy bonita, cuestión que no es así, tenemos 28 grados. Entonces, como tal, esta temperatura fluye, ¿verdad? En este caso, pues se va cediendo calor al entorno como tal y por lo tanto la temperatura de nuestro café va disminuyendo y este se va enfriando como tal al tratar de llegar a un equilibrio térmico con el ambiente como tal. En este caso, pues calor se cede al entorno y por lo tanto es que nuestro cafecito se va enfriando. En este caso, pues a nosotros no nos interesaría tanto saber el hecho de cuánta energía se cede al entorno, ¿verdad? Lo que uno más que todo se pregunta es cuánto tiempo se tardaría en enfriarse nuestro café. Porque son cuestiones que a uno surgen. Y en este caso lo comento así porque realmente ahí nace la naturaleza más que todo de estudiar los fenómenos de transferencia de calor. En este caso, cuánto tiempo se tardaría en ceder o perder esa cantidad de temperatura y este cuerpo disminuya como tal su temperatura. Entonces, aquí un ejemplo cotidiano
de una explicación del fenómeno de transferencia de calor. Pues bien, y el sentido de propagación de esta energía, que va en dirección, tal como menciona, de la temperatura decreciente. Ahora bien, entonces la transferencia de calor es el tránsito de energía debido a una diferencia de temperaturas. Y aquí voy a dejar el hecho de esta definición que más adelante ustedes la van a utilizar. La coloco aquí, no la defino porque es parte de su trabajo. Pues bien, antes de continuar, ¿hay alguna duda, jóvenes, alguna consulta, algo que deseen que ampliemos con más detalle? ¿Dudas, preguntas? ¿Los voy enredando más? ¿Ya se confundieron con el tema? ¿Preguntas? Creo que sobre todo, Perfecto, muy amable. Entonces, bien, continuando, tenemos ahora, eh, vamos a hablar ahora más que todo de ese requisito básico sobre el cual se produce la transferencia de calor. En este caso, el requisito básico para que exista transferencia de calor es la presencia de una diferencia de temperatura. Si nosotros recordamos la definición de calor, esta se producía por una diferencia de temperatura. Por lo tanto, para que exista transferencia de calor, es necesario que exista una diferencia de temperatura. Entonces, no puede haber transferencia neta de calor entre dos medios que están a la misma temperatura, porque bien lo comentábamos anteriormente, que el calor se ocupa de los sistemas que falta el equilibrio térmico. Y la diferencia de temperatura es la fuerza impulsora para la transferencia de calor. En este caso, pues, esto es lo que se produce como tal. La diferencia de temperatura es la fuerza impulsora para la transferencia de calor. Muy bien, entonces, continuando, manteniéndonos alineados con la práctica actual, llamaremos a la energía térmica calor y a la transferencia de energía térmica como transferencia de calor, donde la cantidad de calor transferida durante el proceso se denota con la letra Q mayúscula y la cantidad de calor, que esto es lo que yo les mencionaba, que realmente lo que queremos saber es cuánto calor es transferido en un cierto intervalo de tiempo, en este caso saber cuánto nuestra tacita de café se va a tardar en enfriar. Esto lo menciono porque hay gente que le gusta el café caliente, no sé, ¿verdad? Hay gente que le gusta el café tibio y esa gente rara que le gusta el café helado, ¿verdad? Pero bien, entonces la cantidad de calor transferido por unidad de tiempo se llama razón de transferencia de calor y esta se denota con la letra Q con un puntito arriba. En este caso, ya había utilizado esta notación antes, más que todo en la práctica de laboratorio número uno, la cual, como les mencioné, me acostumbré a denotar las derivadas con un puntito arriba. En este caso, Q puntito es la variación del calor con respecto a la temperatura. Perdón, con respecto al tiempo. Esto que tenemos aquí. Y otra forma para poder expresarlo, una forma diferente, es esta que tenemos aquí, como el cambio de- del calor con respecto a un cambio de tiempo. Esto pues se puede notar así. Claramente tiene una explicación un poco más formal, pero por motivos de tiempo no me voy a poner tanto en el desarrollo, lo vamos a tomar como un hecho válido. Espero en su sección teórica de clases se nos hayan explicado detenidamente, ¿verdad? Cuándo se emplea esto y cuándo se emplea esto. Bueno, en este caso pues este más que todo se emplea en el caso del límite, donde delta t, en este caso pues tiende a cero. Es verdad, ese que está aquí se utiliza en este caso límite que nosotros tenemos aquí, pero aquí tenemos la razón de transferencia de calor y para ser congruentes con la teoría expresada en el libro, este Q puntito que ustedes miran aquí, ustedes pues lo definieron de esta forma en clase, como H, ¿verdad? Así es como ustedes lo conocen, esta fórmula que nos indicaba la conducción de calor. De igual forma lo podemos ver aquí, que esto iba relacionado con la ley de Fourier. Aquí, miren. La ecuación que describe este proceso, en este caso el flujo de calor, va de la región de mayor temperatura hacia la de menor temperatura, y la ecuación que describe este proceso es la llamada ley de Fourier que nosotros tenemos aquí. Esto que acabamos de denotar aquí. Solo que en el libro que estaba utilizando de base lo denotaban así.
como Q puntito, pero en este caso esto se define como H, que es ese valor que nosotros teníamos de conducción de calor. Bien, entonces, continuando, vamos a introducir un nuevo término que se llama flujo de calor. En este caso, la razón de transferencia de calor por unidad de área perpendicular a la dirección de esa transferencia se llama flujo de calor, y el flujo promedio de calor se expresa de la siguiente manera, como un Q minúscula, Q puntito, simplemente la transferencia de calor que nosotros teníamos, la razón de transferencia de calor entre el área como tal. Pues bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo se da el flujo de calor a través de una superficie, la dirección pues, de propagación de este flujo como tal. Bien, continuando, tenemos ahora, lo que voy a explicar a continuación simplemente es, eh, valga la redundancia, la explicación de cómo surge la expresión de transferencia de calor. Es muy importante aclarar que estos, mediante experimentos, es que se empieza a comprobar, se empieza a ver qué parámetros son los que influyen, qué es lo que está sucediendo como tal. Entonces, lo que voy a explicar a continuación, todo esto surge de forma experimental. Pues bien, antes que todo, para la mayoría de sólidos en condiciones normales, el calor se transporta principalmente por conducción, es por ese motivo que nosotros hacemos énfasis en él, y el flujo de calor se describe adecuadamente por la ley de Fourier, tal como pueden ver aquí. Aquí tenemos lo que es la ley de Fourier, que es esto mismo que acabo de escribir acá, esa razón de transferencia de calor. Pues bien, entonces, ahora sí, ve, eh, creo que me salté esa parte que iba a decir. Sí, sí, creo que me adelanté un poco con la definición de la ecuación, perdón, no sé en qué ando pensando. Entonces, antes de darles la explicación física de cómo surge esta expresión de la ley de Fourier, que nos va a permitir calcular esa razón de transferencia de calor o ese flujo de calor como tal, vamos a hablar acerca de los mecanismos de transferencia de calor. En este caso ya vimos que el calor se transporta principalmente por conducción, y como tal, el calor se puede transferir en tres modos diferentes, tal como ya lo habíamos comentado. En este caso tenemos la convección, como segundo punto tenemos la radiación, y como tercer punto tenemos la conducción como tal. En este caso, pues les mentiría si les dijera que he trabajado, aún a lo largo de la carrera, yo no trabajé tanto con el mecanismo de convección. Lo que más logré trabajar, pues claramente radiación y conducción. Esos son los que más he tenido yo la experiencia de trabajar, de desarrollar problemas aplicados a ellos. La convección, rara vez. En este caso, pues por curiosidad, yo le pregunté a un compañero que estudia ingeniería química y física, sobre este mecanismo. Él me dijo que sí, en la carrera de ingeniería química se trabaja bastante, es bastante empleado lo que es convección. Ese método es en plan indispensable. Al igual que un compañero que estudia astrofísica, yo le pregunté, y ellos pues en la carrera de astrofísica los ven en detalle completamente. Estos tres métodos, el pan de cada día, más que todo el de radiación y convección, son bastante empleados. En este caso, pues por el aspecto teórico del desarrollo de la práctica, simplemente nos vamos a centrar en el método de conducción. En este caso, pues estos tres métodos que tenemos aquí, o estos tres modos de transferencia de calor, em, todos los modos de transferencia de calor requieren como tal la existencia de una diferencia de temperatura, obligatorio, y todos aquellos ocurren del medio que posee la temperatura más elevada hacia uno de temperatura más baja. Y ahí es como se justifica como tal. Pues bien, el primer mecanismo solo lo vamos a comentar, que es la convección. La convección es el modo de transferencia de energía entre una superficie sólida y el líquido o gas adyacente que está en movimiento, y comprende los efectos combinados de la conducción y el movimiento de fluidos. Como les menciono, esto no se ve en tanto detalle en la clase de física general 2. Si ustedes ahorita agarran el CIR, si lo tienen a mano, y se van al apartado donde dice convección, es poco lo que describe como tal. Ya son libros un poco más especializados en la materia, los cuales sí ya hace un desarrollo más formal. Pero por el momento lo vamos a tomar como un acto de fe, esta definición, y lo vamos a dejar aquí. El siguiente método, que sería la radiación es la energía emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas o fotones
como resultado de los cambios en las configuraciones electrónicas, estas transiciones de energía que se pueden dar en, en la especie química o nucleica que nosotros estamos tratando de los átomos, moléculas, estas transiciones donde se dan las reacciones nucleares o decaimientos como tales, los cuales se puede emitir un fotón. En este caso, pues si ustedes se preguntan, no sé muy bien, voy a pecar con lo que voy a decir. Yo sé que los de ingeniería química lo ven, porque sé que en el libro que se utilizan de química, ya me olvido cómo se llama, por aquí lo tenía. En este caso, eh, sé que lo ven, ven, ven toda la estructura electrónica, ven el modelo de capa, ven esas transiciones de energía, ven el modelo de Bohr. Entonces ahí ellos ven este tipo de emisión de fotones como tal, ven la introducción a lo que es radiación. Los de física o astrofísica, pues estos claramente en sus clases más formales, más avanzadas, lo van a ver, van a empezar a ver todo esto de ondas electromagnéticas, al igual que los que estudian ingeniería eléctrica, ahí lo van a ver en sus clases de electromagnetismo correspondientemente. Y pues como tal, solo comentarles en qué clases ustedes lo verían, por si les da curiosidad el hecho de poder ir a libros o buscar un video para poder comprender un poco más acerca de estos métodos. Ahí la curiosidad, pues, siempre importante. Entonces, ahora tenemos los métodos de transferencia de calor, que es la conducción, sobre el cual nosotros nos vamos a centrar. En este caso, pues, la conducción es la transferencia de energía de las partículas más energéticas de una sustancia hacia las adyacentes menos energéticas como resultado de interacciones entre esas partículas. En este caso, leyendo el Giancoli bueno, el CIR no lo explica tan a detalle, en este caso me fui al Giancoli, igual que este libro que estoy utilizando, mencionan que más que todo este proceso de transferencia de calor se da cuando estas partículas como tal se producen lo que son choques entre ellas y en este caso la energía, como en este caso hay una temperatura mayor y una temperatura menor que están en contacto, en este caso las partículas que tienen una mayor temperatura tienen una mayor energía cinética y cuando estas colisionan con las partículas de menor temperatura, que tienen una menor energía cinética, haciendo referencia a lo que vimos en la práctica anterior. En este caso, esa energía se transfiere como tal producto de una colisión elástica. Entonces, cede energía, esta partícula con mayor movimiento, a una partícula de menor movimiento, y es donde nosotros vemos ese proceso de transferencia como tal. Pues bien, la conducción puede tener lugar en los sólidos, líquidos o gases. En este caso, para una definición un tanto más sencilla, eh, que nosotros podamos trabajar de una manera más práctica, tenemos que la conducción es un proceso de transmisión de calor basado en el contacto directo entre los cuerpos, sin intercambio de materia, porque el calor fluye desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura que está en contacto con el primero y el cual ocurre principalmente en sólidos y en menor medida en líquidos como tal. Pues bien, esa es la definición, a grosso modo, que nosotros vamos a trabajar para la conducción. Pues bien, la rapidez, y aquí es donde ya viene la explicación de dónde surge la ecuación o la expresión para poder determinar eh, este flujo de calor mediante el método de conducción. Entonces, aquí lo vamos a explicar a continuación. Pues bien, la rapidez o razón de la conducción de calor a través de un medio depende como tal de la configuración geométrica de este y de su espesor y el material del que está hecho, así como de la diferencia de temperatura a través de él. En este caso, la diferencia de temperatura que vamos a tener, esa temperatura hot y cold a través del material, que es este que tenemos aquí, en este caso dotada por el vapor de agua y como tal de la muestra de hielo que nosotros tenemos. En este caso, la muestra de hielo que nosotros vamos a trabajar es una muestra cilíndrica, tal como pueden ver aquí, es un cilindro, y en este caso el área de contacto que está con respecto a la superficie es, en este caso, pues esto. Este es el área que nosotros vamos a tener que va a estar en contacto con nuestra muestra como tal. En este caso lo voy a dibujar aquí. Tenemos la superficie de la muestra. Bueno, un dibujo rápido solamente para ilustrar.
porque esto es muy importante. Hay que tomar en cuenta el área de contacto eh, en el caso de que se vea afectado nuestra muestra como tal. En este caso no es sobre toda la placa metálica que se va a producir esta transferencia de calor, debido a que el único punto donde vamos a tener esta temperatura col va a ser el área de contacto del cilindro. O sea, aquí, si nosotros lo dibujamos, sería solamente el área, esta área de contacto como tal. Voy a reducir un poco más esto. Y esta es el área que nosotros vamos a tomar en cuenta al momento de realizar nuestros cálculos como tal. Esa área de contacto que aparece ahí, ¿verdad? No es muy bueno dibujando. Bien, entonces ahí, esa sería el área de contacto proveniente del cilindro. Y eso pues lo comento porque se ve aquí en la configuración geométrica de este como tal y esta diferencia de temperatura. Pues bien, tomando en cuenta que la razón de la conducción de calor a través de un medio depende de cada una de estas variables, en este caso depende de las propiedades geométricas del medio, de su espesor, el material que está hecho, en este caso el material que está hecho hace referencia más que todo a ese valor de conductividad térmica, porque es específico para cada material, y la diferencia de temperatura. Pues bien, tomando en cuenta que estos son los aspectos de los cuales depende la conducción de calor, entonces vamos a considerar lo siguiente. Quiero que vean este bosquejo que tengo aquí, esto que está acá, y vamos a ir comentando lo siguiente. Considera una conducción de estado estacionario de calor a través de una pared plana grande de espesor delta X igual a L, esto que tenemos aquí, este es el espesor. En este caso, pues el espesor para nosotros sería esto que está aquí, ¿verdad? Claramente sería esto que está aquí. Esta altura que es, mira aquí, vendría a ser el espesor, que en nuestro caso lo vamos a anotar con la letra H. Pues bien, y área A, que esta sería el área de contacto a través de la cual fluye el calor como tal. Esto que está aquí, esta área que está aquí. Entonces, la diferencia de temperatura de uno a otro del lado de la pared es delta T igual a T subíndice 2 menos T subíndice 1. Esto lo voy a corregir, pero está haciendo referencia a esto. Esto que está aquí es lo que está haciendo referencia, en el cual pues nosotros sabemos que este T1 que está ahí, tomando en cuenta lo que hemos visto acerca del flujo de calor, T1 tendría que ser la temperatura hot, tal como se ilustra en el diagrama, y T2 tendría que ser la temperatura fría, eh, dado lo que hemos venido definiendo acerca de cómo se da o cómo se define más que todo el sentido de propagación del calor, que va de las temperaturas más elevadas hacia las más bajas. Entonces, ya teniendo todo esto en cuenta, aquí está pues en lo que nos va a servir para poder definir la ecuación. Entonces, los experimentos como tal han demostrado que la razón de transferencia de calor, H, a través de la pared, se duplica cuando se duplica la diferencia de temperatura. En este caso, lo que nos está indicando es que la razón de transferencia es directamente proporcional al cambio de temperatura de uno a otro lado de ella. O bien, si se duplica el área perpendicular a la dirección de transferencia de calor, también se duplica la razón de transferencia de calor, que me está diciendo que experimentalmente se determinó que la razón de transferencia de calor es directamente proporcional al cambio de temperatura y directamente proporcional al área como tal. En este caso, si se reduce a la mitad, pero se reduce a la mitad cuando se duplica el espesor L de la pared, en este caso tomando en cuenta este bosquejo que nosotros tenemos de conducción de calor a través de una pared plana grande de espesor delta X y área A. Pues bien, entonces esto es lo que se obtuvo experimentalmente y recuerden que partimos de acá, de qué depende como tal esta conducción de calor. Entonces, bien, por lo tanto, se concluye que la razón de la conducción de calor a través de una capa plana es proporcional a la diferencia de temperatura a través de esta y el área de transferencia de calor, pero es inversamente proporcional al espesor de esa capa. Hasta aquí una pregunta, jóvenes. ¿Se entendió cómo es que surge la transferencia de calor? ¿Qué tiene que ver, bueno, cómo surge este mecanismo de conducción de calor?
¿Se entendió la definición? ¿Alguna duda, pregunta, algo que deseen que ampliemos con más detalle? Bien, continuando entonces, esta es lo que se obtuvo. Esto de arriba es lo que en un principio se sabía de manera experimental, esto que está aquí arriba, eso que ustedes pueden ver. En este caso, en un principio, lo que se sabía era esto que está aquí, que la razón de conducción de calor es directamente proporcional al área por la diferencia de temperatura entre el espesor. En este caso faltaba una variable que a mí me permitiera, en este caso, poder igualar, que esto se cumpliese como una igualdad. Faltaba una variable, en este caso, un valor ahí, el cual, cuyas unidades a mí va a permitir poder relacionar la razón de conducción de calor con esto que tenemos aquí. Recordemos que la razón de conducción de calor, dado que es la energía entre el tiempo, sería joules sobre segundos, que tiene las unidades de potencia, en este caso watts, era directamente proporcional. En este caso, en el numerador tenemos metros al cuadrado, tenemos metros en el denominador, y tenemos la diferencia de temperatura. Entonces faltaba una variable que a mí me permitiera poder relacionar esto que se veía experimentalmente. Y ahí fue donde se obtuvo esta variable que está aquí, que aparece, que es la letra K. En este caso, K es la conductividad térmica, que es una constante de proporcionalidad, la cual se obtuvo de forma experimental y es única para cada material, y cuyas unidades en este caso serían joule por metro, perdón, joule sobre, perdón, aquí lo voy a poner, joule sobre segundos por 1 sobre metros sobre grados Celsius. Y esas son las unidades de la conductividad térmica, por eso se le conoce como una constante proporcionalidad. Y en este caso, esto es lo que nos permite a nosotros poder hacer esa relación con la expresión. Pues bien, entonces aquí tenemos ya la ecuación que nos describe el comportamiento del sistema. En este caso, cambiemos esta Q que está aquí, solamente para ser congruentes con la literatura, cambiemos esta Q por la letra H. Y ahí ya lo tenemos, la expresión que nos describe el comportamiento del sistema. En este caso, pues, la conductividad térmica de un material se puede definir como la razón de transferencia de calor a través de un espesor unitario del material por unidad de área por unidad de diferencia de temperatura. En este caso, pues, si ustedes despejan esta expresión que está aquí para la letra K, es donde surge esto. Y más que todo, la conductividad térmica de un material es una medida de la capacidad del material para conducir calor. Eso es lo que les mencionaba, que entre mayor sea el valor de la conductividad térmica, este va a ser un mejor conductor como tal. Y entre menor sea, este va a ir convirtiendo en un aislante. Pues bien, entonces, para concluir, la ley de Fourier de la conducción de calor, en el caso límite donde delta x tiende a cero, la ecuación que acaba de darse se reduce a una forma diferencial, la cual se llama ley de Fourier de la conducción de calor, en honor de, mire que siempre se me olvida, sé que es JJ Fourier, pero se me olvida el nombre y no quiero pecar de decir algo aquí que sea incoherente. Aquí está. En honor a Jean-Baptiste Joseph Fourier, quien expresó por primera vez en su texto sobre transferencia de calor en 1822. Pues bien, ese es todo el aspecto teórico que quería darles. No sé si quedó todo claro, hay algo que a ustedes no les haya quedado claro todavía. Si es así, pues con gusto me lo pueden hacer saber. Recuerden, aquí nadie lo va a avergonzar por una pregunta. Es mejor eh, responder cualquier interrogante a quedarse con la duda toda la vida. Creo que así decía el dicho. Pues bien, entonces ahora nos vamos a la guía de laboratorio. En este caso, pues espero tomen en cuenta los comentarios de retroalimentación que les dejé en el primer reporte que les revisé para la redacción de este reporte de laboratorio. Pues bien, en este caso ya la ponderación está subida al campo virtual. Aquí van a poder ver la estructura del informe y el correspondiente valor que tiene cada uno de estos como tal, cada uno de estos apartados que conlleva el informe. En este caso, la portada obligatorio, introducción, por favor, no sobresaturar tanto de contenido de la introducción, ser cuidadosos en este sentido, simplemente plasmar
las ideas más importantes como tal. En este caso, recuerden un pequeño prefacio teórico que ustedes pueden dar, máximo de 4 renglones, además de comentar el problema que dio origen a este laboratorio. En todo caso, pues sería el hecho de poder, en este caso, obtener el valor de la conductividad térmica para poder determinar de qué materiales están hechas las muestras metálicas. Eso sería más que todo una introducción. El objetivo como tal, recuerden utilizar estos objetivos como base para redactar sus objetivos como tal. Y en este caso aquí están, miren, los compañeros que se encargaron de dar a flote esta guía. No sé si los conocen, lo más seguro alguno de ellos fue su profesor en física 100, instructor de laboratorio en física 100, la compañera Adriana, el compañero Cristian y el compañero Marcos. Muy bien. Materiales de equipos, aquí están numerados, ya los vamos a ver con más detalle en el video. En este caso, pues los materiales de equipos que se utilizaron son estos que están aquí, una base y cámara de vapor para conductividad térmica de Pasco, eh, la caldera de vapor con mangueras para poder suministrar el vapor de agua, los vasos plásticos para poder hacer las mediciones del agua derretida, tanto por el ambiente como por el vapor de agua, ya vamos a explicar eso, la balanza granataria para poder medir la masa de agua derretida, el pie de rey para poder obtener el diámetro, dado que el área que vamos a utilizar es el área de contacto, en este caso es el área de un cilindro. Eh, ¿Qué más? Tenemos las placas de las muestras, estas que se pueden ver aquí, perdón, creo que me adelanté una parte. Aquí está el pie de rey. Tenemos el molde para cilindros de hielo, en este caso donde vamos a introducir el agua para poder generar estos cilindros de hielo, el cronómetro para poder tomar el tiempo que se tarda en este caso, en el tiempo que se tarda en poder derretirse como tal la muestra. Y por último tenemos las placas de material para determinar el valor de K. En la zona de temperatura interfaz para ir monitoreando el valor de la temperatura y eso obtener un valor de temperatura promedio. Pues bien, esos son los materiales que tenemos para la práctica del día de hoy. Ahora continuando, tenemos el marco teórico, como siempre, en base a su libro de texto y otras referencias, investigue los siguientes conceptos y realice un tipo de ensayo que contenga la siguiente información. En este caso no es necesario que ustedes coloquen las preguntas, sino que pueden colocar párrafos donde vayan cada una de las respuestas a estas interrogantes. Pues bien, ¿a qué nos referimos con materiales conductores y aislantes? ¿Cuál es su principal función? Recuerden que va relacionado con la conductividad térmica del material. ¿Cuáles son los 3 mecanismos de transferencia de calor? Explique cada uno, ya los vimos. Investigue y describa la ecuación para la conducción térmica, conocida como ley de Fourier unidimensional. Ayuda, tome de guía el video proporcionado. Voy a decirles algo y por favor quiero que lo tomen en cuenta. La respuesta a la pregunta 3, 4 y 6, si ustedes se toman la modestia de ver el video, recuerden que yo nunca les pongo el apartado de marco teórico, por eso lo explico, pero si ustedes vienen y ven todo el marco teórico, aquí van a ver la ley de Fourier y van a encontrar la respuesta a las siguientes preguntas. Primeramente, les pide que reescriban la ecuación de la ley de Fourier unidimensional, porque si no fuera unidimensional tendríamos que tomar en cuenta lo que es el gradiente de temperatura. En este caso, ustedes recuerdan, el gradiente son las derivadas temporales con respecto a las posiciones en el espacio, x, y, z. Perdón por esa definición tan mal. En este caso, aquí tenemos ya la expresión, que es eso que tenemos aquí, con la conductividad térmica, donde tenemos el espesor, el área y el cambio de temperatura. En este caso, pues tomando en cuenta esa expresión, lo que les pide en la pregunta 4 es que ustedes despejen para la variable K, en este caso la conductividad térmica, eso es lo que les pide. Y una vez hecho eso, algo que se me olvidó comentar, este cambio de energía o ese flujo de calor, el flujo de calor que nosotros vamos a tener, en este caso, que va a actuar en la muestra como tal, va a ser el siguiente. En este caso, como este es el espesor de la placa, aquí te vamos a tener el vapor, en esta parte de aquí vamos a tener el vapor, y en esta otra parte nosotros vamos a tener el hielo. En este caso, pues lo que vamos a tener nosotros como transferencia de calor debido a esa diferencia de temperatura, la energía que va a aparecer ahí, esa energía Q, va a ser la energía que se necesita para poder derretir como tal el hielo.
debido a que producto de esa diferencia de temperatura, quien se va a ver afectado es el hielo como tal, este se va a empezar a derretir, por lo tanto va a aparecer una calor latente de fusión presente, en el cual vamos a ver esa transición del estado de la materia del hielo, el cual se convierte en agua como tal. Entonces, la transferencia de calor, ese valor, ¿cómo lo vamos a obtener? Pues simplemente va a ser la masa, en este caso derretida por, bueno, creo que aquí estaba el valor, aquí ya se lo brinda. ¿Cuál es el valor de delta Q? Permítame. Creo que solo brindaba el valor caler, no, solo le brinda el valor del calor latente de fusión como tal, y en este caso, pues la masa que se toma es la masa de agua como tal derretida. En este caso, pues la transferencia de calor nosotros la vamos a ver como, en este caso, Q igual a la masa por el calor latente de fusión. Y en este caso, esta es la energía que le brinda el vapor para que éste se pueda derretir como tal. Pues bien, esa es la energía que nosotros vamos a tener para el cálculo. Aquí les dice que delta Q va a ser igual a eso. Y asimismo, considerando que el área del hielo es un cilindro, reescribe el área en términos del diámetro. Simplemente teniendo la ecuación 1, sustituyen esto que está aquí y va a llegar a esta expresión. Es importante recalcar que esta expresión que está aquí es la forma de obtener, bueno, en esta expresión no se ha tomado en cuenta la temperatura del ambiente. En este caso no se ha dado esa corrección que se mencionaba en un principio en los objetivos como tal. Esta expresión que ustedes van a obtener aquí es lo mismo que si ustedes vienen y ven el video, aquí está, miren, esto que está aquí, miren, esto. Entonces, si ustedes ven el video, perfectamente van a poder responder estas preguntas. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con el gradiente de temperatura? ¿Cómo interviene durante el experimento? Por eso no se lo definí. Ahí ustedes lo investigan. Ahora bien, muy importante, quiero que presten a continuación, quiero que presten atención a lo siguiente. Debido a que el hielo no se derretirá únicamente por el efecto del vapor, sino que el ambiente también lo derretirá en el proceso, se introduce un factor de corrección para la masa y el tiempo en la ecuación 2 y presenta la ecuación K corregida por el efecto del ambiente. Tome en cuenta que el factor de corrección es este que tenemos aquí. En este caso, lo que nosotros esperaríamos que este flujo másico que está aquí, esta masa que nosotros vamos a tener, sería la masa como tal solamente derretida por el vapor de agua. Cuestión que no es así debido a que nosotros vamos a ver la influencia de la temperatura del ambiente. Por lo tanto, aquí para poder explicar esta ecuación que está acá, para poder obtener solamente la masa derretida por el vapor de agua, que sería esto que está aquí, que voy a encerrar, sería solamente la masa derretida por el vapor de agua. En este caso, este valor que nosotros medimos, que entre comillas llamamos la masa derretida por el vapor de agua, aquí tenemos la influencia de dos temperaturas cuando nosotros medimos, tanto la temperatura del vapor de agua como la temperatura propia del ambiente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Le restamos solamente la masa eh, de agua derretida por el ambiente, porque este término de aquí solamente lo afectó la temperatura del ambiente. En este caso, si nosotros le restamos esta masa derretida por el ambiente a la masa del vapor de agua derretida por el ambiente más derretida por el vapor de agua, nosotros ya nos quedaría solamente la masa de agua derretida por el vapor de agua, que es lo que nosotros estamos buscando. Porque, según nosotros en el experimento, entre comillas, idealmente solo esperaríamos que afecte al hielo la temperatura de vapor al estar en contacto directo con la placa, cuestión que no es así porque nos afecta la temperatura del ambiente. Es por ese motivo que para tratar también de reducir los errores provocados por la temperatura del ambiente, a la muestra de hielo se la deja dentro de este recipiente porque sirve como aislante como tal y permite que no la afecte la temperatura del ambiente, cuestión que siempre lo siguió afectando. Por ese motivo es que la incertidumbre estaban tan altas. Pues bien, esto como tal, jóvenes, determinar estos parámetros, determinar que la temperatura del ambiente afectaba,
Todo esto pues son consideraciones que uno toma en cuenta en el diseño experimental y las cuales a prueba y error es que uno va tomando esas consideraciones, porque al principio se dejaba el hielo directamente expuesto al ambiente, después ya se procedió a dejarlo dentro del recipiente y todas esas consideraciones pues uno las fue tomando en cuenta al momento de hacer el diseño experimental. Bien, ahora continuando, me confirman por favor si se escucha el audio del video, por favor, si lo pueden escuchar. Vamos a ver ahora el diseño experimental. Ustedes son tan amables de confirmar si se escucha. Derretida por el ambiente sobre la diferencia de tiempo del ambiente. Procedimiento experimental. ¿Logran escuchar el audio, joven? Si no pueden hablar, con levantar la manito y lo voy a hacer. Bien, Sí se escucha. muy amable. Entonces continuamos y vamos a ver el diseño experimental y vamos a ver cuáles eran esos, perdón, quiero decir, no cometí un error, y ver esos criterios que se tomaron en cuenta para la consideración en el hecho de la temperatura del ambiente. Pues bien. Para comenzar el procedimiento experimental, debemos realizar las conexiones correspondientes para la sonda de la temperatura en la computadora. Seguidamente, procedemos a encender la interfaz. La interfaz medirá la temperatura a través de la sonda. Lo siguiente es colocar agua hasta la mitad de la capacidad de la caldera, realizar las conexiones y esperar que ésta comience a hervir. Una vez haya comenzado a hervir, generará el vapor correspondiente. Mientras esperamos que el agua llegue a su punto de ebullición, mediremos el grosor H de la placa con el pie de rey. Anotaremos este valor de grosor en la tabla correspondiente. Colocaremos la cámara de vapor en la base de conductividad térmica de Pasco y luego una de las placas del material a trabajar. Aseguraremos que la abertura de la placa coincida con el canal de la cámara de vapor, por donde saldrá la masa del agua derretida, y tendremos que ajustar bien los tornillos. Hay que asegurarse que la balanza esté calibrada. Y procederemos a medir la masa de los vasos plásticos MV1 y MV2. Vamos a registrar estos datos en las tablas. Vamos a rotular un espacio en la mesa de trabajo para no confundir ambos vasos. Conectaremos mediante las mangueras la caldera a la cámara de conductividad. Colocaremos un vaso de plástico para recoger el agua condensada. Debemos de tener nuestro molde cilíndrico con el hielo ya listo, y este debe de estar lo más uniforme posible. Para esto, se recomienda preparar una noche anterior el molde con agua para dejarlo congelando. En caso de que nuestro cilindro de hielo no posea una base uniforme, procederemos a derretirlo un poco en la placa que se encuentra en la base Pasco. Esto lo haremos hasta que observemos que el cilindro posee una base uniforme. Recordemos que para este procedimiento no debemos sacar el cilindro de hielo del recipiente. Vamos a colocar un vaso plástico en la abertura de la base. Eso es lo que yo les comentaba. No se saca el hielo del recipiente para que se sirva como un método aislante para que no afecte en gran medida la temperatura del ambiente. Lo que acaban de realizar ahorita, esos tiempos que ellos están utilizando, jóvenes, no es que haya una medida exacta, no es que haya una guía o un libro que uno le diga, tienes que dejar tanto tiempo el hielo ahí. En este caso, todo esto se obtuvo de forma experimental, tantas mediciones,
que se realizaron durante el diseño experimental, que se logró a ciertos criterios, obteniendo resultados, qué tiempo podría ser el más prudente, en este caso para lograr una superficie lisa en el hielo, para ya después de eso empezar las mediciones, cuánto tiempo se debe que dejar la muestra para su derretimiento. Todo eso, como menciono, se obtuvo de forma experimental a prueba y error. Base Pasco, y esta masa de agua derretida no será de nuestro interés por el momento. Este proceso tarda aproximadamente 2 minutos. Este vaso plástico no es el mismo que ya se midió previamente. Tomaremos el vaso que se midió previamente, MV1, y lo llevaremos cerca de la cámara de vapor. Una vez la base del hielo sea uniforme, quitaremos el vaso colocado anteriormente y teniendo listo el cronómetro, de forma muy rápida, colocaremos el vaso MV1. Mediremos el diámetro inicial de sub 1 del hielo con ayuda del pie de rey o vernier. El valor del diámetro medido lo anotaremos en la tabla como diámetro inicial D1 y dejaremos nuestra muestra de hielo sobre la placa al menos 10 minutos. Debemos recordar dejar colocado el molde de hielo en este para disminuir el error provocado por el ambiente cuando el hielo se derrite, ya que queremos que solo el vapor de agua derrita el molde. Una vez transcurridos los 10 minutos, pararemos el cronómetro y registraremos el tiempo que se tardó el vapor de agua en derretir el hielo. Este corresponde a delta T minúscula sub dV. Y quitaremos el vaso con la masa de agua derretida por el vapor y lo conservaremos aparte. Rápidamente, desconectamos la manguera de vapor de la base Pasco. Con la sonda mediremos la temperatura final del vapor dentro de la cámara de vapor hasta que sea aproximadamente constante en un rango de 95 a 97 grados Celsius. Registraremos el cambio de temperatura delta T, tomando que la temperatura inicial es 0 grados Celsius, ya que es la temperatura del hielo. Quitaremos rápidamente el hielo del montaje. Quitamos la placa del montaje y la secamos con ayuda de una toalla de papel. Tomaremos la cámara de vapor con mucho cuidado y la inclinaremos para que el excedente de la masa de agua condensada salga. Nos aseguraremos que la muestra esté completamente seca. La pondremos de nuevo en la cámara de vapor y procederemos a ajustar los tornillos. También observaremos que la abertura coincida con el canal de la cámara de vapor. Tomaremos el vaso que se midió previamente, MV2, y lo llevaremos cerca de la cámara de vapor. Seguidamente, Una cuestión aquí importante es el hecho de que esto sí puede afectar al experimento. El hecho del tiempo que se toma para poder realizar estas mediciones, debido a que tenemos, en este caso ya no tenemos influencia del vapor de agua, pero lo que queremos determinar es esa masa derretida por el ambiente. Y a lo mejor lo que esperaríamos es tener las mismas consideraciones iniciales. En este caso, si bien sería la influencia del ambiente, pero esperaríamos poder recrear en su mayor medida lo que teníamos originalmente. Vaya, en ese tiempo, si nos tardamos mucho, el hielo se empieza a derretir y no se da una forma uniforme. Tendríamos que volver a esperar debido a que tenemos esa área de contacto, que entre comillas esperaríamos que sea la misma. Si bien el diámetro se va a ir reduciendo, que es evidente, pero recordemos que en un principio dejábamos 2 minutos el área del hielo para que quedase completamente uniforme. Vaya, en ese tiempo el hielo no se derrita de forma uniforme y empiezan a haber irregularidades nuevamente sobre la superficie del cilindro, en este caso cuestión algo así, y originalmente pues lográbamos algo más o menos así.
Pues bien, entonces todo esto como tal, si se recreara de forma presencial, esto hay que hacerlo de forma rápida, entre los compañeros ponerse aquí, uno limpiando la placa, otro realizando las mediciones. Entonces, todo esto es indispensable tomarlo en cuenta, aunque parezca mínimo, pero esto como tal afecta. Yo le pregunté a mis compañeros en el momento del diseño y esto pues se realizaba de forma totalmente rápida, no como se ve en el video. Volveremos a poner el hielo en su recipiente y colocaremos el vaso plástico MV2 y presionaremos el cronómetro nuevamente para dejar por otros 10 minutos. Esta vez estamos buscando la cantidad de masa de agua derretida por el ambiente, sin que intervenga directamente el generador de vapor. Transcurridos los 10 minutos, vamos a parar el cronómetro y a registrar el tiempo que tarda el hielo en derretirse a causa del ambiente. Vamos a retirar el vaso con la masa de agua derretida por el ambiente y lo conservaremos en un lugar aparte. Con ayuda del pie de rey, mediremos el nuevo diámetro. Registraremos el nuevo diámetro en la tabla 1 como D2. Se toman dos diámetros debido a que el área del hielo va cambiando. Con estos dos diámetros se toma un área promedio de contacto con la muestra. Seguidamente, quitaremos el hielo del montaje. Mediremos la masa de agua derretida por el vapor junto con la masa del vaso en la balanza granataria. Anotaremos este valor en la tabla 1. Haremos lo mismo para la masa derretida de agua por el ambiente y el vaso. Anotaremos este valor en la tabla 1. Luego cambiaremos la placa del material. Repetiremos el mismo procedimiento para el nuevo material, anotando los datos en donde corresponde hasta tener la tabla 1 llena con datos de las 3 muestras. Tratamiento de... Bien, entonces como pudieron ver en el experimento se toman bastantes consideraciones, como pudieron ver afecta la temperatura del ambiente, preguntas que uno se ve que hacer como experimentador al momento de desarrollar esta práctica. En este caso, cómo poder nosotros tomar en consideración o reducir al mínimo la temperatura del ambiente. Ya vimos que se hace por ese término de factor de corrección. En este caso, cuando se quitó la muestra de la placa, cuánto tiempo sería el indispensable para que nosotros pudiéramos seguir con la siguiente medición de la masa derretida por el ambiente que se iba a utilizar el factor de corrección. Hay varios puntos que se deben que tomar en cuenta al momento de hacer estos diseños experimentales y tratar de reducir al mínimo las incertidumbres. En todo caso, al principio, cuando se trabajaba en los primeros cálculos, se utilizaba esta expresión que estaba aquí, donde no se tomaba en cuenta la temperatura del ambiente. Ya vimos que al final la ecuación que se iba a emplear para poder realizar los cálculos, que aquí está, en el marco teórico, vendría a ser esta expresión que nosotros tenemos acá, que es la forma de calcular la conductividad térmica, ya tomando en cuenta todas las variables que afectan al valor como tal. Y esto lo menciono porque todas estas variables que están aquí se midieron directamente. Ustedes lo acaban de ver en el video, que significa que todas estas variables al final van a afectar al cálculo de la incertidumbre de la conductividad térmica. Y eso ténganlo muy presente. En este caso, pues, eso fue el diseño experimental. Como menciono, estos experimentos, lo difícil es tratar de recrearlos, es tratar de sacarlos a flote, debido al hecho de que hay bastantes consideraciones, no fue una sola medición que se realizó, fueron más de 60 mediciones que se realizaron en el laboratorio durante más de 3 o 4 semanas, donde se traían muestras de hielo, se empezaban a hacer consideraciones, se empezaba a ver qué afectaba
En ciertos casos habían momentos en los cuales que solo una mala medición, un solo registro que uno realizara mal de masas, digamos 1 gramo que pudiera variar al momento de registrar los valores, eso ya producía que un 15 o 20% de incertidumbre. Entonces, todo eso llegaba a afectar bastante. Después uno hacía esos análisis para ver cuál variable medida directamente influye en la incertidumbre, la conductividad térmica, porque nos da un valor tan poco preciso o exacto. Entonces uno miraba, esta variable es la que me está afectando. Entonces procedía uno a volver a hacer una configuración y ver, bueno, cómo puedo hacer para reducir la incertidumbre que estoy obteniendo, ya sea de la masa, de la temperatura o el diámetro. Todos esos aspectos uno los toma en cuenta. Bien, vámonos ahora a la tabla de datos experimentales. Ya en el campo virtual está una carpeta con el set de datos de las mediciones, un set correspondiente a cada grupo. Aquí tengo un set de ejemplo. Entonces, para la tabla de datos, simplemente lo que ustedes van a hacer es tomar estos datos que están aquí y simplemente copiarlos. Tenemos dos tablas, una con los datos experimentales y como mencioné, debido a que estas variables se midieron directamente, tienen incertidumbres asociadas a ellas. Tenemos 10 variables en este caso, por lo tanto tenemos 10 incertidumbres ligadas a estas variables que van a influenciar en el cálculo de la conductividad térmica. Entonces, simplemente vienen, toman su set de datos y transcriben. Recuerden que van a calcular la conductividad térmica para 3 muestras metálicas diferentes. Entonces simplemente vienen, anotan los datos que ya se les brinda a ustedes en el set de datos y anotan las incertidumbres. Ahora nos vamos al tratamiento de datos experimentales. En este caso, pues yo sé que queda poco tiempo, pero realmente el tratamiento de datos para esta práctica es sumamente sencillo. Ustedes solo van a venir y van a hacer lo siguiente. Los datos que aparezcan en milímetros en su tabla de datos, y esto lo indica, ustedes los van a convertir a metros. En este caso, lo voy a dejar aquí anotado y no vayan a cometer este error. Todo dato expresado en milímetros deberán de convertirlo a metros. Esto para la tabla de mediciones e incertidumbres, porque para incertidumbres no se menciona, no se comentó que ustedes deberían que convertirlo a metros, pero para las mediciones sí. Entonces, en este caso, lo primero que les pide es que conviertan las unidades de grosor H de milímetros a metros, después que conviertan las unidades de diámetro de 1 y de 2, que están expresados aquí en el set de datos, de milímetros a metros, y calculen el diámetro promedio. En este caso, pues el diámetro promedio simplemente es sumar los dos valores de diámetro de 1 y de 2 y dividirlos entre 2. Ya como ustedes ya hicieron las conversiones previamente, este diámetro promedio ya está en metros. Después les pide que calculen la masa de agua derretida por el vapor, en este caso restando la masa del vaso, porque en este caso cuando medimos, la masa de esa agua derretida está contenida en el vaso, por lo tanto hay que restarle esa masa del vaso. Entonces, recuerden que todo esto que está aquí, como pueden ver aquí aparece M, subíndice dBB, que es la masa derretida por el vapor de agua. En este caso, esto que está aquí está en la tabla de datos. Miren, aquí está el valor correspondiente. Tenemos para la primera medición, aquí lo voy a subrayar, y aquí está su valor correspondiente. Entonces lo único que ustedes harían, simplemente ir sustituyendo valores. Miren, la masa del paso 1, aquí está su valor correspondiente. Entonces, ¿qué van a ir haciendo ustedes? Simplemente sustituyendo los valores correspondientes. Eso es todo lo que van a ir haciendo para el tratamiento de datos. Lo mismo para obtener la masa de agua derretida por el ambiente, sustituyen su valor correspondiente y obtienen ese valor. Y recuerden que la delta T, en este caso, como es un cambio de temperatura, las unidades de grados centígrados concuerdan con las unidades de Kelvin. Entonces, una vez que ustedes hicieron estos cálculos previos de obtener, hacer esta conversión de grosor, obtener el diámetro promedio y obtener la masa de agua derretida por el vapor de agua y la masa de agua derretida por el ambiente, ya ustedes proceden a hacer esta tabla donde ya tienen los valores que van a utilizar para el cálculo de la conductividad térmica. Eso es todo, jóvenes. Miren, yo aquí, mi plantilla que yo preparé, hice la tabla de datos experimentales, una tabla de incertidumbres, y aquí en la tabla número 3, pues, hice la conversión de el espesor a metros,
hice el cálculo del diámetro promedio y los convertí a metros. El cambio de temperatura, pues simplemente le cambié las unidades, obtuve la masa del vapor de agua, haciendo esta resta tal como me lo pedía, obtuve la masa, en este caso, del agua derretida por el ambiente, haciendo esa resta, y ya los otros datos de tiempos que aparecen aquí siguen siendo los mismos de la tabla de datos experimentales, y agregué una casilla para el calor latente de fusión que me va a servir en mis cálculos. Muy bien. Como tal, regresando aquí a la guía, una vez que ustedes hayan hecho estos cálculos previos, rellenan esta tabla que está aquí y proceden a calcular la conductividad térmica. En este caso, pues, si ustedes se sienten seguros de una sola casilla, poder calcularlo, poder expresar la fórmula tal como lo tengo yo, pueden hacerlo. Si no, mi sugerencia como tal es que en una celda ustedes coloquen este valor, en otra celda este valor y en otra celda este valor, para después ustedes realizar el cálculo, para que no vayan a cometer un error. Miren. Entonces, ya una vez haciendo todos esos pasos, calculo la conductividad térmica para la muestra 1 y lo mismo, los mismos pasos yo realizaría para la muestra 2 y para la muestra 3 y obtienen sus valores correspondientes de conductividad térmica. ¿Alguna duda o consulta hasta el momento aquí, jóvenes? ¿Dudas o consultas con respecto a los cálculos? ¿Qué tal lo ven? ¿Fácil, difícil, complicado? Bien, entonces, continuando, pero esto vaya quedando claro, vamos ahora a calcular la incertidumbre de la conductividad térmica para cada material. En este caso, solo sigan los pasos aquí expresados, calculen la incertidumbre del valor de masa derretida por el vapor, MB. En este caso, tenemos una tabla con las incertidumbres correspondientes a cada una de las variables obtenidas. Algunas son datos brindados eh, por el instrumento, que es su sensibilidad instrumental, en este caso la del pie de rey y la de la balanza. En otras cosas tenemos la medida mínima que se puede obtener con el sensor de temperatura, el que ustedes vieron que es parte del equipo de Pasco. Y tenemos el tiempo, que en este caso la incertidumbre que se toma es el tiempo de reacción humano para el cronómetro. Bien, entonces aquí tenemos la incertidumbre de la masa derretida por el vapor. Simplemente sumar estas dos incertidumbres, que son estas que están aquí. ¿Sí? Esta que está aquí, más esta incertidumbre, me daría la incertidumbre de la masa derretida por el agua. Y recuerden que aquí de arriba les decía qué significaba cada uno de esos subíndices, que es lo que vendrían a representar como tal. En este caso, esto que está aquí, por si no, para poder hacer la diferencia, este dato que está aquí es la masa derretida por el vapor de agua más la masa del vaso, que es esto que aparece aquí, y esta es la masa derretida por el ambiente junto con la masa del vaso. Entonces tomo la muestra, y esto que se calcula aquí pues son las masas ya solamente de la muestra de agua, sin el valor de la masa del vaso. Muy bien, entonces calculan sus incertidumbres para la masa derretida por el ambiente y el vapor, y después calculen la incertidumbre del valor del diámetro, en este caso simplemente la suma de sus incertidumbres. Pues bien, una vez que ustedes obtienen estos valores, van a proceder a calcular la incertidumbre de la medición, que es esta pequeña ecuación que tiene aquí, en la cual se toma en consideración cómo aportan cada una de las variables medidas de forma directa al cálculo de la incertidumbre de la conductividad térmica. Estos son cada una de las variables que afectan al cálculo de la incertidumbre de K. Pues bien, entonces en su plantilla, si ustedes lo quieren hacer en Excel, hacemos la tabla de cálculo de incertidumbre de la conductividad térmica para cada material. Aquí, pues siguiendo lo que me mencionaba, calculamos la incertidumbre de la masa del vapor, la masa derretida por el ambiente, la masa derretida por el vapor de agua, la incertidumbre del diámetro. Aquí, pues yo anteriormente, en mi tabla de incertidumbres, ya había convertido estas incertidumbres a metros. Como les mencioné, estaban en milímetros, pero nosotros estamos trabajando en metros. Por favor, jóvenes, hagan estos cambios. No quiero escribirles en su reporte: su incertidumbre de la conductividad térmica está mal realizada debido a que usted empleó unidades de milímetros y se tenían que utilizar unidades de metros para ser congruentes con
los resultados obtenidos de conductividad térmica. Por lo tanto, todos los resultados que ustedes empleen utilizando esta incertidumbre van a ser malos. Entonces, evitemos eso para que yo no termine colocando eso en sus reportes de laboratorio. Bien, entonces, en este caso, como la expresión es bastante grande, yo lo dividí en partes. Como pueden ver, aún todavía no he hecho ese cálculo de la incertidumbre, pero en este caso hay una razón por la cual yo lo dividí así, y tiene que ver con el análisis de resultados. Entonces, ustedes hacen el cálculo de la incertidumbre K. Recuerden que todo esto lo tienen que hacer para las 3 muestras. Hacen la presentación de resultados siguiendo la convención que hemos empleado. La incertidumbre solo puede contener una sola cifra significativa y el valor central está condicionado a tener la misma cantidad de cifras después del punto decimal que la incertidumbre. Y aunque aquí no lo mencione, pero ya creo que a esta altura no es necesario mencionarlo, que aquí tienen que ir sus respectivas unidades. Esto pues ya creo que ya no es necesario mencionarlo, no es porque aquí me lo puso tan abajo. Entonces, tienen que ir sus respectivas unidades. Que como tal aquí se lo muestra. Miren, estas son las unidades que debe que conllevar. Y lo vamos a poner. Ahora bien, hacen esta tablita de presentación de resultados, aquí siguiendo esta convención, y aquí colocan los valores obtenidos. Entonces, eso es todo los cálculos que ustedes van a realizar, simplemente conversiones y sustitución de datos empleando su set de datos. Ahora bien, nos vamos al análisis de resultados y aquí les dice que comparen los resultados obtenidos para la conductividad térmica con los datos teóricos proporcionados por el fabricante dados en la siguiente tabla. En este caso yo hice mi tabla de referencia aquí, dados por el fabricante, y digamos para el primer valor, porque aquí lo que les pide es que ustedes primero identifiquen de qué material está hecho su muestra en base al valor de K. Para la muestra 1 a mí me dio un valor de 0.1755. Este es el valor de conductividad térmica que me da. Entonces yo me voy a mi tabla de datos de referencia, que es esto que está aquí. Igual aquí lo traspasé. Y digo, bueno, 0.17. Este es aproximadamente muy cercano al valor de 0.19. Por lo tanto, para mí el primer material está hecho de Lexan. El primer material, que es la muestra 1, está hecho de Lexan. Aquí me faltó tal vez una columna más para poder decir de qué material estaba hecho. Entonces aquí está, que aquí el valor correspondiente sería el del Lexan. Así que voy a mover esto para acá, para poder escribir aquí el material del que está hecho. Y aquí vamos a poner que está hecho de Lexan. Entonces el primer muestra, dado el valor K, que yo hice la comparación con los valores teóricos de referencia, yo identifiqué que está hecho del Lexan y su valor teórico, el valor de conductividad teórico del Lexan es de 0.19. Esto lo voy a mover para acá. Y vamos a poner el material del que nosotros identificamos que está hecho. Y en este caso es el Lexan, el cual tiene un valor teórico de 0.19, según me indica la tabla de datos. Pues bien, una vez hecho eso, que ustedes identifiquen a las 3 muestras, ustedes identifiquen de qué material está hecho, digamos el siguiente, por decirlo así, porque no tengo los cálculos, ¿verdad? Simplemente para poder comentarlo. Digamos, para el valor de la muestra 2 me da un valor de conductividad térmica de 0.41. Entonces yo digo que está hecho de yeso. Para la muestra 3, digamos que me da un valor de 0.039 y el valor que más se le acerca pues sería el del masonite. Entonces coloco aquí el tipo de material que está hecho y yo después ya procedo a colocar el valor correspondiente, correspondiente de conductividad térmica. Y después de que yo haya hecho esto, que ya he identificado de qué material están hechos, lo que me pide es que calcule el error relativo, o sea, mediante el porcentaje de error determine y describa el nombre del material que están hechas las placas. En este caso, calcule la incertidumbre de exactitud una vez que haya identificado de qué material están hechos para cada material. Entonces aquí, miren, calcule la incertidumbre de exactitud tomando en cuenta el valor experimental y el valor teórico de referencia. Como yo dije que la muestra 1 era el examen, voy a calcular su incertidumbre de exactitud correspondiente. Eso es para la primera parte. No sé si tienen alguna duda, consulta, jóvenes, con lo que voy comentando.
dudas, consultas referentes a esto. Bien, continuando, aquí quiero hacer mención a algo. Me preguntan, ¿qué tan buena es la precisión de este experimento? Calcule la incertidumbre porcentual para cada una de las muestras utilizadas. En este caso, mediante esta fórmula que está aquí, ustedes simplemente van a calcular lo que es la incertidumbre porcentual correspondiente para las tres muestras. En este caso, aquí yo hice mi tablita, bueno, perdón, aquí, en esta parte que está aquí, perdón, permítanme. Entonces, esto me va a servir después para algo que voy a explicar. Aquí tenemos esto que está aquí, entonces ustedes calculan, una vez obtenido el valor de la incertidumbre K, calculan la incertidumbre porcentual, que no sería nada más ni nada menos que la incertidumbre de la conductividad entre su valor teórico de referencia, en este caso yo lo pongo en unidades de porcentaje. Eso sería lo que ustedes van a realizar en este caso. Una vez que ustedes ya obtienen esos valores como tal. Bien, entonces calculen la incertidumbre relativa porcentual. No se les olvide, por favor, aunque aquí no lo indique, utilizar el criterio del 5%. Si no lo incluyen en el análisis de resultados, al menos en las conclusiones, recuerden que el criterio del 5% me indica que si un valor de incertidumbre es menor al 5%, para mí ese valor como tal es aceptado. Después, ¿qué variable de las medidas considera que contribuye más con la incertidumbre absoluta asociada al cálculo de la conductividad térmica? En este caso, tomando en cuenta las variables que influyen en el valor de la conductividad térmica y tomando en cuenta esta fórmula. Quiero que vean esta fórmula, esta forma que tiene. Esto que está aquí, miren, la incertidumbre entre su valor central. Entonces, incertidumbre entre su valor central, incertidumbre entre su valor central, incertidumbre entre su valor central. Todos y cada uno de estos valores que acabo de encerrar en un círculo en rojo, ustedes van a calcular sus incertidumbres relativas y dependiendo del valor que les dé, ustedes van a determinar cuál de estas 7 variables que están aquí, porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que están influyendo en el cálculo de la incertidumbre de K. Dependiendo cuál de estas 7 variables les dé un valor mayor, ustedes van a decir cuál de todas esas variables fue la que influyó en mayor medida en la incertidumbre del error. Como pueden ver, yo aquí lo tengo, solamente lo voy a poner en porcentaje para que ustedes lo puedan apreciar mejor. ¿Cuál es el mayor de todas estas? Entonces, yo lo que haría sería lo siguiente, simplemente para facilitarme, podría poner aquí cuál es el valor máximo de todos estos valores que están acá, y verdad. Y en este caso me da 1.13%, por lo tanto, yo podría concluir para la muestra 1, ¿verdad? Que la variable, la cual contribuyó más con la incertidumbre absoluta de la conductividad térmica, es en este caso, según mis cálculos, la incertidumbre asociada a la variable de la masa derretida por el ambiente. Entonces, eso es lo que ustedes pueden hacer. Recuerden que este análisis que ustedes hacen, lo hacen para las tres muestras. Considera que el problema planteado fue resuelto satisfactoriamente. ¿Cómo podría mejorar esto? En este caso, dependiendo de sus respuestas de incertidumbre de exactitud y de precisión obtenidas anteriormente, ustedes van a poder responder esta pregunta. Por último, realice un gráfico de discrepancia para cada uno de los valores calculados de K y utilice el valor teórico proporcionado en la tabla 5, mostrado anteriormente, indique si la discrepancia es significativa o no. Los gráficos de discrepancia que yo espero ver y que estos mismos gráficos son similares a los que ustedes me deben que presentar para el coeficiente de expansión térmica lineal son de esta forma. Miren, 3 gráficos de discrepancia donde esto que está aquí es el valor teórico, el valor experimental, y aquí tenemos la línea que me indica el valor teórico de referencia. Si el valor, esto que está en naranja, no está contenido en esto que se llaman intervalos de confianza, que ya lo hemos venido hablando en varias prácticas, esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, aquí, si este valor en naranja, que es el valor teórico de referencia, no se encuentra contenido en el intervalo de confianza, la discrepancia es significativa, como estos dos casos. Y si en este caso el valor teórico de referencia se encuentra contenido
dentro del intervalo de confianza, que recuerden que esto es el valor este más la incertidumbre y el valor este menos la incertidumbre, entonces es una discrepancia no significativa. Eso es todo el análisis de resultados. No sé si tienen alguna consulta, yo sé que me he extendido. Si los que tienen que retirarse se pueden ir. ¿Alguna duda o consulta, jóvenes? Disculpen el tiempo, pero mejor me tomo el tiempo necesario para poder explicar los cálculos y el análisis. ¿Alguna duda o consulta sobre lo que tienen que realizar? Bien, el cuestionario queda a lectura de ustedes. Y por último, redacten 3 conclusiones en base a los resultados obtenidos a fin de cumplir con los objetivos planteados. Recuerden, por favor, evitar utilizar este tipo de conclusiones que son vagas, toscas, simples y fundamentos. Por favor, apóyense con los resultados obtenidos con las herramientas de análisis y discusión de resultados, los resultados obtenidos en su tratamiento de datos experimentales. Complementen, hay bastante con lo que ustedes pueden concluir, aspectos cualitativos, comentar qué tan bueno fue el proceso utilizado para obtener el valor de la conductividad térmica, esto en base al diseño experimental, qué tan exactos fueron sus resultados, lograron el cometido de poder determinar de la manera más precisa de qué material estaban hechos cada una de las muestras. Todo eso ustedes lo pueden argumentar en sus conclusiones. Como tal, la fecha de entrega queda sujeta a cambios. Sumémoslo unos 2 días más a la fecha del 22 y lo vamos a dejar para el 24 de marzo la entrega de laboratorio. Entonces no sé si tienen alguna duda o consulta antes de dar por finalizada esta sesión sincrónica de laboratorio. ¿Dudas? ¿Consultas, jóvenes?